El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Multiconsult, Energía y Medio Ambiente, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Fenico Taxi, sí sabe de precios justos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Romero. Es un placer que usted continúe en sintonía del programa de análisis y entrevistas Sobre la Mesa. Esta semana hemos incluido un segmento nuevo en el programa Sobre la Mesa, es ¿Quién lo dijo? Y nuestro invitado lo va a estar descifrando. Tenemos tres personajes de la vida política nacional. Está integrado por Luis Andino, quien es presidente de UNEN, el señor Denis Moncada y también Wilfredo Navarro. La frase es la siguiente: en Nicaragua no existen presos políticos, existen políticos presos. ¿Qué opina de esa frase? ¿Quién de los tres pudo haberla dicho? Bueno, me imagino que lo dijo Wilfredo Navarro, ¿verdad? Por un lado. Pero por el otro lado está aceptando verdaderamente que en Nicaragua sí hay presos políticos, ¿verdad? Porque de la manera que lo dijo es la misma, la respuesta es la misma. Por lo tanto, sí está aceptando y el gobierno está aceptando que tiene, y uno de sus negociadores está aceptando que en Nicaragua sí todavía tenemos presos políticos, ¿verdad? ¿Qué le parece que si vemos el video y recordamos cuando usted también estaba en esa mesa de negociación y él forma parte de la delegación del gobierno, quien en ese momento estaban negociando? Veamos a continuación el video. Presos políticos no existen, son políticos presos. En total serán liberados los 777. Claro, pues, para que no, a mí no me digas presos políticos porque no tenemos presos políticos. Aquí hay políticos presos y no son 777. ¿Y cuántos son entonces? Yo no te puedo decir porque eso es un tema que se va a ver con las autoridades respectivas. Pero aquí en el tema de los presos están haciendo lo mismo con las listas de los muertos cuando el golpe fallido. Prácticamente respondió molesto, decía de que en Nicaragua no hay presos políticos, lo que hay son políticos presos, y él insistía que no hay presos políticos en Nicaragua. Bueno, y ahí te está admitiendo, es decir, si no hay presos, dice que no hay presos políticos, pero admite que lo que hay son políticos presos, te está admitiendo que lo que tenemos son políticos presos aquí en Nicaragua. ¿Hay una diferencia entre las dos Ninguna afirmaciones? ninguna diferencia, ¿me entendés? Lo que él te está diciendo es de que dice no hay presos políticos, pero lo que hay es políticos presos. Te está admitiendo que verdaderamente en Nicaragua tenemos presos políticos y la verdad es que el gobierno tiene que soltarlos. Está aprobado en el primer acuerdo, donde hay un garante que es la Iglesia y el otro garante que es la OEA, por lo tanto ya deberían ellos cumplir ese acuerdo, pero también no solo es la liberación de los 100 y pico que quedan presos, también tiene que asegurarse de cancelarles todos los juicios, porque verdaderamente ninguna de estas personas que están presas y que estuvieron presos cometieron ningún crimen. El único que dijeron ellos era protestar, ¿me entendés? Y defender sus derechos ciudadanos. Y por eso, y algunos de ellos cayeron presos por ondear la bandera, otros por protestar, otros por marchar. Por lo tanto, el gobierno es erróneo, ¿verdad? Debería de corregir y no solo liberar los 100 y pico que quedan, sino también, ¿verdad?, liberarle todititas las condiciones a los otros porque nunca cometieron ningún crimen. Bueno, esa era parte de la afirmación que hacía el diputado Wilfredo Navarro, quien también formó parte de la representación del gobierno que tuvo en las negociaciones del diálogo nacional. Nos vamos a un corte. Al regreso ya entramos de lleno con la entrevista central que tendremos con nuestro invitado, el señor Michael Hill, quien es presidente de UPANIC y también integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Al regreso, temas de interés abordaremos con él. En el 25 aniversario de Fenico Taxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para
para andar en moto y para montar a caballo. Vamos a bailar, Lupita. ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Ay, ay. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Muchas gracias por continuar en sintonía del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa, que a partir de estos lunes se está retransmitiendo a través de Nicaragua Actual en las redes sociales de ellos, en Facebook y en el canal de YouTube. Ya nos encontramos de lleno con el señor Michael Hill, presidente de UPANIC, también integrante de la Alianza Cívica de la Justicia y la Democracia, para hablar sobre los temas económicos que actualmente está afectando al sector agropecuario y otros sectores que se han visto afectados también por la crisis que se generó a partir del 18 de abril del año pasado. El 27 de febrero se aprobó en la Asamblea Nacional con 69 votos la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Específicamente ese día ustedes estaban negociando con el gobierno en el segundo intento de diálogo que se estaba buscando. ¿Cómo catalogan esa medida? Por una parte se estaba dialogando con el gobierno y por otra parte el gobierno estaba dándole una estocada a la empresa privada y a los consumidores, donde se afirma que eso ha sido cierto. Pues sí, mira, nosotros hemos visto el actuar del gobierno. Si vos te vas al tema de la misma mesa de diálogo, o sea, hemos estado sentados en la mesa, hemos estado dialogando, pero al mismo tiempo sigue reprimiendo, sigue asediando y sigue echando presos. Esa es la manera que ellos actúan y han venido actuando, ¿verdad? En los últimos tiempos. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Estamos negociando y ellos están, como decimos, metiéndole una estocada a lo que es al sector productivo y a la economía de Nicaragua, porque nosotros hemos mantenido, yo sigo manteniendo, o sea, Nicaragua no está siendo sancionada, el pueblo de Nicaragua no está siendo sancionado por los organismos internacionales. Quien está sancionando al pueblo de Nicaragua es el gobierno del presidente Ortega con las reformas tributarias, está sancionándolo con las reformas al INS, está sancionándolo con las reformas, con las alzas del combustible, alza de energía. Entonces, esos son verdaderas sanciones al pueblo de Nicaragua. Pero los países internacionales lo que han hecho son sanciones personales por a gente que verdaderamente ha hecho corrupción, ha estado involucrada en corrupción, ha estado metido en delitos de violación de derechos humanos, y esos son los que están siendo sancionados hoy por hoy. En la actualidad, ¿cuáles son los efectos que han presentado las empresas y también los consumidores? Porque ya el costo de la canasta básica alcanza los 14.000 córdobas. Respecto a la reforma que se le hizo el 27 de febrero de este año a la Ley de Concertación Tributaria. Bueno, y hay, ¿verdad? El sector ahorita que está siendo golpeado fuertemente, fuera de la construcción, turismo, todos estos sectores, ¿me entendés? El desarrollo de vivienda, son sectores que han sido golpeados desde el año pasado, ¿verdad? Pero hoy el sector productivo logramos el año pasado conseguir cierto financiamiento para poder sembrar, ¿verdad? Este año con las reformas tributarias, antes de que entrara el ciclo agrícola, desgraciadamente vinieron a incrementar los costos en la mayoría de los rubros de un 20 a un 25%, y por lo tanto eso perdimos competitividad, y al perder competitividad hay muchas áreas que no se están sembrando. Te doy ejemplo, el sector maní, que hace 3 años llegó a sembrar 72.000 manzanas, la intención de siembra de este año anda por alrededor de 50 a 52.000 manzanas.
Si te vas al sector café, está teniendo lo que decimos nosotros la tormenta perfecta, o altos costos de producción, por el otro lado plagas, por el otro lado cero financiamiento y por el otro lado los mercados internacionales cayendo. Entonces es un sector que está siendo golpeado. Tal vez este año no vamos a ver, ¿verdad?, fuertemente la caída, pero sí para el año que viene va a haber una caída sustancial en ese otro rubro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tenés sorgo. El año antepasado se sembraron 20 y pico mil manzanas de sorgo. Este año la intención de siembra es de 5.000 manzanas de sorgo. Entonces hay una reducción total en las áreas de siembra y hay una reducción también, va a haber una reducción en la productividad. ¿Por qué? Porque muchos productores, especialmente el pequeño, va a tratar de ahorrar en agroquímicos, va a tratar de ahorrar en fertilizantes por el alto costo que están teniendo esto. Entonces va a crear también una disminución en lo que es la productividad. Entonces el sector agropecuario para este año es uno de los sectores que va a estar golpeado fuertemente, y la reforma tributaria, ¿verdad?, y las reformas al INS y todas las alzas que te dije, combustible y energía, han venido a crear en el sector agropecuario prácticamente ponerle una pared de contención para que no podamos avanzar en el desarrollo de este sector, ¿verdad? Todos estos factores ya han puesto en riesgo la seguridad alimentaria de los nicaragüenses, una reforma al INS, el encarecimiento de los combustibles, alza en la tarifa energética y la reforma tributaria. Bueno, mira, lo que esto está haciéndote es una reducción al consumo, ¿verdad? Y una reducción al consumo significa un incremento a la pobreza, ¿verdad? Y es ahí donde está esta situación. Nosotros hemos sido bien enfáticos con el gobierno y lo hemos manifestado, o sea, a través de ustedes, los medios, porque nosotros no tenemos ninguna conversación con el gobierno directa en tema económico, porque tomamos una decisión el 18 de abril del año pasado de que no nos volvíamos a sentar con el gobierno hasta que hubiera una solución al problema sociopolítico que estamos viviendo los nicaragüenses. Y esto incurre también no solo en la solución del problema sociopolítico, en el tema de justicia y democracia, pero también incorpora el tema de lo que es la liberación de los presos políticos, los derechos ciudadanos que han sido quitados al pueblo de Nicaragua, que la Constitución misma no los da. Por lo tanto, mientras no tengas una solución a ese problema, vos vas a seguir viendo este deterioro económico que estamos viviendo en nicaragüenses. Al día de hoy, la reforma a la ley de concertación tributaria ya ha provocado cierre de empresas y que las mismas empresas también despidan a sus personales. Definitivamente lo que te va a hacer, estábamos viendo ahora unos números que nos estaban enseñando unos economistas, y lo que estábamos viendo es, para que tengas una idea, al final de este año, la pérdida en trabajadores que estaban afiliados al INS, que es el trabajador formal, que es el que pone la empresa privada, claro, ¿verdad? Estás hablando de una disminución de 210.000 personas. Solo en este año. No, comparado con lo que ha venido desde el año pasado a este año, vas a tener una reducción de 210.000 personas en el INS. ¿Por lo que te prueba eso? Se te incrementa porque hay mucha gente que está tomando su retiro, ¿verdad?, adelantado, para poder tener un ingreso, ¿verdad? Entonces lo que te está subiendo es la gente, los afiliados al INS, ¿me entiendes?, se están disminuyendo, pero se está incrementando, ¿verdad?, la gente que está recibiendo su retiro del INS. Por lo tanto, nosotros lo manifestamos desde un comienzo que esa reforma al INS no iban a ser sostenible el INS. Más bien, si seguimos en este camino, el INS tiende a desaparecer y sería injusto para todas esas 600, 700.000 personas que han venido aportando al Seguro Social, desgraciadamente, porque el gobierno ha hecho caso omiso de la reducción del aparato del INS, ¿verdad? El INS sigue teniendo esos 3.500, 4.000 empleados, cuando subió el presidente Ortega había nada más 600, 700 empleados en el INS. Y sucesivamente tenés el problema de que le han incrementado, ¿verdad?, lo que es el gasto a diferentes sectores, ¿verdad?, y han oprimido a otros sectores. Entonces no es sostenible. Y al paso que vamos, el INS está siendo golpeado cada día más. Es el mismo tema con las reformas tributarias. Ellos creían que iban a recaudar y más bien las recaudaciones han caído en más de 500 millones de dólares. Van a caer al final del año 2019. O sea, ¿qué te está diciendo? Que no está logrando cubrir ese hoyo que tiene, ¿me entendés?, el gobierno en el déficit que tiene el presupuesto de la República debido al problema sociopolítico. Entonces, mientras él no solucione el problema sociopolítico, no va a haber solución al tema económico, y mientras él no revierta las reformas que hicieron a lo que es el impuesto sobre la renta y todos los diferentes impuestos, o sea, la reforma tributaria, mientras él no revierte esa reforma tributaria, va a seguir deteriorándose la economía. Y también tiene que él, porque él hábilmente lo que está haciendo es
tratando de recaudar más para seguir manteniendo el gasto público. Aquí tiene que haber una gran reducción del gasto público para que podamos sobrevivir todo este problema sociopolítico que estamos viviendo. O sea, el gobierno tiene que enseñar la voluntad de que quiere solucionar este problema y no lo vemos, ¿me entendés?, a un corto plazo, ¿verdad? En el caso del sector agropecuario de Nicaragua, ¿de qué forma ha afectado de que el gobierno, a través de la reforma a la ley de concertación tributaria, haya incrementado del 1% para las medianas y grandes empresas hasta el 3% el pago del impuesto anticipado sobre la renta? Bueno, te puedo dar un ejemplo. Cuando era el 1%, la mayoría de las empresas, al finalizar el año, más bien el gobierno tenía que reembolsarle, ¿verdad?, dinero. Hoy, ese 3%, ¿verdad?, que te subió, tiene que haber un gran reembolso del gobierno a estas empresas, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? Él está, irresponsablemente, el gobierno lo que está haciendo es dejándole esta carga financiera para los siguientes gobiernos, en lo que es, encima de todo el problema que tenemos económico, le está dejando una carga el próximo gobierno, ¿me entendés?, para que el gobierno tenga que pagar o reembolsar a las personas que le mantuvieron a él el tema, ¿me entendés?, del gasto público. Y por eso te digo, o sea, a lo inmediato, si él quiere una solución, tiene que solucionar, tiene que sentarse en la mesa de diálogo y tenemos que solucionar el problema sociopolítico. Pero primero, antes de solucionar eso, tiene que liberar a los presos, tiene que al mismo tiempo, ¿verdad?, respetar e implementar el segundo acuerdo y también tiene que hacer una reversión de esa ley tributaria y también tiene que disminuir el gasto público. Si él logra hacer eso, entonces la economía va a poder medio estabilizarse para crear esas bases para que tengamos una economía, por lo menos base, para que el futuro podamos trabajar con un nuevo gobierno para que saquemos adelante este país y la economía. El mismo gobierno habló que tras la aprobación de esta reforma a la ley de concertación tributaria se iba a dar un plazo de 3 meses para evaluar si los efectos eran positivos o negativos. Ya se van a cumplir casi 5 meses de haberse aprobado esta reforma. ¿Hay algún tipo de consulta que se le está haciendo al sector privado? He escuchado pues de que algunos sectores que se les ha consultado ha sido solo al sector de avícola y otra cámara más también agremiada a COSEP. En el caso de Upanit no hay consulta. No. ¿Qué posibilidades hay de que la reforma sea cambiada o derogada o algunos artículos cambiados? Bueno, yo creo que el gobierno está callado, por eso no se tomó 3 meses, ha tomado 5 meses, y yo creo que está callado porque sabe que no le ha dado resultados, ¿verdad?, esta reforma. Y lo que pasa es que cuando se le dijo a través de ustedes los medios de que esa reforma iba a venir a perjudicar más todavía el problema económico que estamos teniendo en los nicaragüenses, él hizo caso omiso. Hoy no quiere dar su brazo a torcer, pero como te vuelvo a insistir, la solución inmediata es la solución a través del problema sociopolítico, pero a través de la mesa de diálogo, ¿verdad? Fíjate que en la mesa no hemos ni podido tocar el problema de fondo, que uno de los problemas de fondo es el tema electoral, en lo cual la OEA está lista para venirse allá a Nicaragua a comenzar a trabajar en el problema electoral y ellos ni siquiera han querido sentarse a la mesa para trazar ese proceso, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vemos nosotros es que el gobierno no tiene voluntad de solucionar el problema sociopolítico al día de hoy, pero tampoco tiene la voluntad de solucionar el problema macroeconómico y económico que estamos viviendo en los nicaragüenses. ¿Se puede solucionar el problema macroeconómico que está enfrentando Nicaragua, apartando a un lado las negociaciones que ustedes sostienen con el gobierno, derogando de alguna manera la reforma a la ley de concertación tributaria? ¿Eso le estaría generando a las empresas un poco de alivio, de aire para poder respirar? Definitivamente, o sea, aquí si vos revertís la reforma tributaria, revertís la reforma LINS y por el otro lado venís y bajás o disminuís el gasto público, lo que va a hacer es ponerle un semibreque a esta caída que estamos teniendo y tendría una operación L, pues prácticamente vendría a parar la caída, que es la que estamos teniendo, y sería una caída mínima, ¿verdad?, en la cual la economía podría medio estabilizarse, pero todavía no vemos que esa sea la solución completa. O sea, el golpe que ha tenido la economía de Nicaragua por la irresponsabilidad que ha enseñado el gobierno del presidente Ortega y Rosario Murillo es un golpe fuertísimo, que nos va a tomar por lo menos, mis cálculos son de 7 a 10 años, ¿me entendés?, recuperar. Imagínate que el ingreso per cápita se ha disminuido a los niveles del 2011. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a tomar recuperar ese ingreso per cápita, verdad? Entonces, y hoy por hoy lo que estás teniendo es un país con una economía en depresión,
donde diario están cerrando empresas, donde diario está pasando gente de la formalidad a la informalidad. Entonces, por lo tanto, la formalidad es la que te da a vos y te paga impuestos. Lo informal no te genera impuestos. Y por otro lado, si vos venís incrementando estos impuestos, lo que va a venir a hacer es pasar más gente a la informalidad, va a disminuir el consumo y va a incrementar la pobreza. Ok, muchas gracias, Michael, por esta parte de la entrevista. Al regreso vamos a abordar sobre los temas políticos, qué ha pasado con la reanudación del diálogo nacional y otros temas que también es de interés de nuestra audiencia. Nos vamos a un corte, recordándoles que la transmisión de esta entrevista usted también la puede ver todos los lunes a partir de las 8 de la noche en Nicaragua Actual, una plataforma digital que fue creada por periodistas en el exilio. Nos vamos al corte, ya regresamos. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Bueno, y en esta segunda parte de la entrevista con el presidente de UPANIC y también integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, nos vamos a estar enfocando más sobre los temas políticos que han venido aconteciendo desde el pasado 18 de abril del 2018. Recientemente, las cámaras empresariales agremiadas a COSEP se reunieron con el embajador de Estados Unidos en Nicaragua. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que le expuso el sector privado al embajador? Y el embajador, ¿por qué vio la necesidad de esta reunión? Bueno, primero que todo, el embajador ha andado recorriendo, nos dijo, los diferentes sectores, las diferentes cámaras empresariales de Nicaragua y prácticamente pasó 8 meses, dice, por todo el problema sociopolítico, no pudo reunirse con el COSEP y pidieron esa reunión en la cual nos reunimos el miércoles pasado, el día de ayer, con el embajador de Estados Unidos, en la cual fue un conversatorio en donde la mayoría de las cámaras, si no todas las cámaras, expusieron la situación que está viviendo cada uno de estos sectores debido al problema sociopolítico que estamos viviendo en Nicaragua, donde el embajador se fue bien claro, ¿verdad?, de la situación de la represión que existe y el deterioro pues en diferentes sectores, como lo ha sido en el tema de la construcción, en el tema de turismo, hoy en el tema del sector agropecuario y los otros sectores que han sido bien golpeados, ¿verdad?, por esta situación y el retroceso que han tenido estos sectores, ¿verdad?, donde el embajador nos planteó, ¿verdad?, cuál era la situación, ¿me entendés?, de que él estaba viendo, ¿verdad?, en el tema de Nicaragua, y nos decía pues de que el gobierno de Estados Unidos siempre va a apoyar y seguir apoyando al pueblo de Nicaragua, especialmente que es, acordate, nuestro mayor socio comercial, ¿verdad? Y esto es un conversatorio que
está comenzando esta vez, pero creo que vamos a tener muchos más con el embajador sobre los diferentes temas del día a día, pues, del sector empresarial de Nicaragua. Demostró públicamente el embajador Kevin Sullivan cuál es la percepción que tiene el gobierno de que no se solucione o se solucione la crisis política, económica y social que arrastramos. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos, especialmente el embajador, quieren una pronta solución a esto. Por eso has visto bien deliberante la actuación, especialmente en la OEA, del embajador de Estados Unidos en la OEA y la actuación del embajador de Estados Unidos aquí en Nicaragua, buscando que entre los nicaragüenses podamos llegar a ese acuerdo para solucionar este problema sociopolítico que estamos viviendo hoy por hoy. Entre la comunidad internacional, ¿ustedes esperan de que el gobierno de Estados Unidos pueda hacer ese esfuerzo para que se solucione la crisis en el país lo antes posible? Pues yo creo que lo que estamos viendo internacionalmente, especialmente con la resolución de la OEA, la resolución de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, son bien claras, ¿verdad? Que aquí definitivamente ha habido violación de los derechos humanos, aquí ha habido represión, aquí ha habido tortura, por lo tanto preocupa a todos los gobiernos a nivel internacional esta situación de estas violaciones que han existido en Nicaragua, ¿verdad? De derechos humanos y verdaderamente el abuso de la autoridad, cómo la policía ha venido reprimiendo al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que eso es preocupante porque a la etapa, el año 2019, no deberían de estar pasando estas cosas en el mundo, ¿verdad? Desgraciadamente, te vuelvo a insistir, el gobierno no ha enseñado ninguna voluntad, ¿verdad? Hay dos acuerdos, uno con Garante, no ha cumplido ni siquiera ese acuerdo. Desde el 29 de marzo se firmó el otro acuerdo sobre los derechos ciudadanos, ni siquiera ha tomado ni la iniciativa de comenzar a implementar esto. Hoy, vos bien sabés, vas alrededor de Managua y en todas las calles de Managua ves policías, camionetas de policía, ves que diario en diferentes departamentos y municipios de Nicaragua está cayendo gente presa, secuestrada por el gobierno sin ninguna, ¿cómo te quiere decir?, orden de arresto. Entonces todo esto verdaderamente preocupa a la comunidad internacional, especialmente en Nicaragua, que se venía teniendo un crecimiento, ¿verdad? Desgraciadamente no había institucionalidad. Creo que el trabajo hacia el futuro de nosotros tiene que ser no solo de ponernos de acuerdo y buscar una solución al problema sociopolítico, pero también fortalecer los sectores y fortalecer la institucionalidad y que en un futuro seamos todos los sectores que aportemos, ¿me entendés?, a las decisiones económicas de este país, ¿verdad? El pasado 28 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución sobre la crisis de Nicaragua, dándole al gobierno del presidente Ortega un plazo no menor de 45 días para que se retomen, de 75 días para que se retomen las negociaciones. Ya hay voluntad, ya hay acercamiento. ¿Qué ha pasado? Si se incumple, ¿ya van a tomar algunas acciones? Lo que la OEA está haciendo es dándole un plazo al gobierno de 75 días, ¿verdad?, para que el gobierno comience a reaccionar en la implementación de estos acuerdos, ¿verdad?, pero al mismo tiempo en el restablecimiento de los derechos ciudadanos de los nicaragüenses, en la liberación de los presos políticos que todavía están ahí, ¿verdad?, en asegurarnos de que, como te dije anteriormente, la libertad de todos estos presos, pero que no tengan ninguna causa abierta, no solo los 640 y pico que han sido liberados, sino estos 100 y pico que todavía quedan en las cárceles, ¿verdad? Porque al final de cuentas ninguno de ellos ha cometido ningún delito, ¿verdad? Esto es arbitrariamente una narrativa que creó el gobierno, que aquí hubo un golpe de Estado cuando es falso, aquí lo que hubo una protesta, porque unilateralmente el gobierno estaba tomando decisiones sin consensuar ni sin consultar con la población, y la población prácticamente estaba en desacuerdo y se vio desde del 18 de abril del año pasado y sigue en desacuerdo con todas las medidas que ha tomado este gobierno, ¿verdad? Ya para ir finalizando esta entrevista, don Michael, ya algunas personalidades, presos políticos que ya están en libertad bajo la ley de amnistía, han asegurado que aspiran a cargos públicos. En este caso hablamos de Miguel Mora, quien es director de 100% Noticias y también fue recientemente excarcelado. Él se le consultó que si estaría dispuesto a asumir como candidato a la presidencia si se llega el caso, pues, de adelantar las elecciones, o bien se realiza el proceso electoral a partir del 2021. ¿Qué opinión le merece de que algunos ya están aspirando a la candidatura presidencial? Pues yo creo que como ciudadanos todos tenemos derecho, ¿verdad?, de aspirar a un puesto, ¿me entendés?, especialmente un puesto tan importante como es la presidencia de un país,
porque es la que dirige la rienda y el curso que va a tomar ese país. Yo creo que todo nicaragüense tiene derecho a aspirar a una candidatura, ¿verdad? Lo que pasa es que yo, en mi carácter personal, lo veo de que hay dos momentos, ¿verdad? Está el momento de llegar a un acuerdo para que solucionemos el problema sociopolítico y después tenés, una vez que firmes y llegues a ese acuerdo y comences a implementar y a cumplir, que el gobierno comience a cumplir con ese acuerdo, tenés el tema electoral, ¿verdad? Definitivamente nosotros creemos de que las elecciones tienen que ser adelantadas debido a que el deterioro económico de este país con el presidente Ortega no va a poder salir adelante. Aquí no está viniendo inversión extranjera mientras Ortega esté aquí. Aquí no está viniendo, ¿me entendés?, desarrollo o préstamos, ¿me entendés?, de otros gobiernos o donaciones mientras Ortega está ahí, ¿verdad? Por lo tanto, creo que el presidente Ortega debería poner su conciencia, ¿verdad?, tocar su conciencia y decir, ¿me entendés?, ok, solucionemos esto ya, ¿verdad? Pero desgraciadamente está en manos, ¿me entendés?, de unas personas que son totalitarias, sus decisiones, ¿me entendés?, han sido erróneas en los últimos años y por lo tanto este deterioro va a continuar mientras el gobierno no ponga y no tome esa iniciativa de enseñar la voluntad para solucionar el problema. En el caso de los candidatos o posibles candidatos presidenciales que surjan luego de que se dé un posible acuerdo, dentro de la alianza ya ha perfilado Juan Sebastián Chamorro y también se habla de usted como candidato. Yo creo que en mi caso muy temprano, como te dije anteriormente, yo estoy buscando que solucionemos el problema sociopolítico de este país. Posteriormente veremos la decisión que tomaré, como te dije, es un derecho ciudadano y en su momento veré si puede o no se puede hacer, ¿verdad? No lo descarte entonces. No lo descarto. Ok, pues muchas gracias. Nos vamos a otro corte comercial. Siempre recordándoles que la entrevista del programa Sobre la Mesa de análisis y entrevista, usted la puede ver a partir de todos los lunes en las plataformas digitales de Nicaragua Actual, una plataforma que fue creada por periodistas en el exilio. Nos vamos al corte, ya regresamos en la recta final del programa Sobre la Mesa. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuestos. Patrocina. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad! Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Así llegamos al final del programa de análisis y entrevistas Sobre la Mesa, recordándoles que puede compartir esta entrevista y también suscribirse en nuestro canal de YouTube. Se despide de ustedes Jimmy Romero, deseándoles que pasen un excelente día. El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Multiconsult, Energía y Medio Ambiente, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Fenicotaxi, sí sabe de precios justos.